Grabación. Listo, bueno. El ejercicio que vimos en la clase pasada fue el de conectar a través de UDP un proyecto en donde podíamos mover la cámara de Unity a través del movimiento de la cara, que era pues algo como eso aquí, pues lo voy a mostrar en la parte de Unity. Bueno, de hecho aquí van a ocurrir algunos errores por el fondo, si ahí efectivamente tiene más cara de cara el cuadro que yo. Pero bueno, pues ahorita les explico de hecho cómo se solucionaría. Se detectaba el rostro, no, ahí está bien. Se detectaba el rostro y la información de esto pues se enviaba por UDP a, a Unity. Y la clase pasada lo que estuvimos hablando fue precisamente pues de ese sistema de comunicación UDP. Y la idea es que hoy veamos cómo funciona la detección de rostros. Para la detección de rostros estoy utilizando un algoritmo que se llaman Hard-Like Features combinado con un sistema de cascada. Todo esto pues ya viene encapsulado en un método de OpenCV que se llama Cascade Classifier, que ya internamente se encarga de hacer la parte de los highlight features y de hacer la clasificación. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, bueno, primero como un contexto adicional, una de las motivaciones para utilizar esos algoritmos es que la segmentación puede ser muy difícil. Es decir, si yo les presento una foto como esta, y les digo segmenten a las personas, es una tarea difícil. Digamos que cuando hablamos de segmentación, hemos utilizado dos trucos principalmente. Quitar el fondo. Entonces supongamos que tenemos la foto de la casa antes de que lleguen las personas ahí pues digamos que los tenemos segmentados. Y la opción B es segmentación por color, pero pues la segmentación por color en la piel no funciona muy bien por el hecho de que tenemos diferentes tonos de piel. Entonces una segmentación de color de piel puede ser complejo para hacer. Entonces, si les digo segmenten esto para luego hacer una clasificación, el solo hecho de tener que segmentarlo ya implica un reto. Inclusive lo están viendo ahorita con los ejercicios cuando van a segmentar la mano, por ejemplo, segmentar un objeto, pues ya de por sí es un reto grande, inclusive sin pensar todavía en la clasificación. Entonces la idea es poder tener algoritmos que nos permitan clasificar sin necesidad de hacer esa segmentación. Para eso, es ese algoritmo que vamos a ver aquí. Primero vamos a entender qué son los hard-like features. Entonces, existen muchas características que uno puede extraer de una imagen. Como les he mencionado, existen características asociadas a la textura, características asociadas a la forma, como hicimos las características de, por ejemplo, centroide, área, perímetro, que son asociadas a la forma. Existen unas que se llaman hard-like features. El nombre hard es porque ya existían otras características propuestas desde hace tiempos que eran basadas en ondas, pero que al final, pues digamos, el costo computacional que implican era muy alto y salieron estas características que son como si fueran de hard, pero no son de hard, que se llaman Harley Features. Son muy parecidas a un kernel. Vamos a ver, pues de hecho tomemos cualquier imagen de estas para aplicarles un kernel de esto y explicar de qué se trata. Tenemos pues como algo así parecido a un kernel que se llaman los Harley Features, digamos este de acá. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a tomar todos los píxeles que estén en esta área de acá y los voy a sumar y a sacar el promedio. Entonces, digamos que este primer píxel, pues esto a diferencia del kernel, el kernel era píxel a píxel, aquí es como unos kernel, pero kernel grandes que son capaces de mirar las regiones. Entonces aquí tengo este de acá, dámosle un color diferente. Entonces tengo esta región negra, que está compuesta a su vez por estos diferentes píxeles de acá. Creo que esto, voy a ponerle un tono pequeñito, a ver, 0,1. Todavía muy grande, 0,05. Listo. Entonces, esta región está compuesta por múltiples píxeles. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a sumar todos esos píxeles.
y digamos que este valga 20, este valga 30, bueno, no sé, al final me va a dar un número grandote, pues porque son un montón de píxeles. Pero lo divido sobre el alto y el ancho. ¿Cuántos píxeles tenía a lo ancho y cuántos píxeles tenía a lo alto? Y supongamos que ese promedio de esta región de acá me dio un 30. Y pues voy a hacer lo mismo con estos de acá, pero los de abajo. Y supongamos que me da un promedio más alto de 180. Y luego lo que hago es la resta. Noten que es muy parecido a cuando hacíamos los kernel. Estamos por acá, por si no recordábamos kernel. Que en los kernel tomábamos estas texturas pequeñitas para hacer esas operaciones en donde podía hacer que sumáramos todos los píxeles o sumáramos uno y le restáramos el de la izquierda, que era el de detectar bordes, por ejemplo. Acá es exactamente lo mismo. Estas características van a ser la resta de este que está blanco menos el que está negro. La diferencia es que no es un único píxel, sino que va a ser un promedio de píxeles. Aquí, por ejemplo, la resta pues me va a dar eh, 180, 180 menos 30, por un total de 50. Y asimismo, pues digamos de forma muy parecida a lo que vimos con los kernel, pues de hecho estos me van a permitir detectar bordes. Miremos los diferentes tipos de hard light features que existen. Estos me permiten detectar bordes horizontales. Lo puedo hacer el flip, bordes horizontales para el otro lado, bordes verticales, y ese me permite detectar líneas. Porque pues aquí si hay un cambio entre este y este es porque esto de aquí es una línea. O lo puedo invertir negro, blanco, negro. Entonces aquí, por ejemplo, me da que aquí efectivamente hay una línea porque resulta que cuando uno mira la parte del ojo, si yo sumo todos los píxeles donde está el ojo, va a ser más oscuro que la parte de abajo, que es piel, porque la parte del ojo, considerando que hay pestañas, considerando que está el ojo, la pupila, suele dar un número más bajito que la parte de abajo. Esos son los Harley Features. Por ejemplo, si miramos en esta parte específica de la cara de William Dafoe, creo que se llama ese actor, eh, si miramos en este, poniendo este específicamente aquí, el Harley Feature de aquí me dio 50. Tengan en cuenta que pues yo aquí lo puse ahí convenientemente, pero realmente cuando pensamos en los Harley Features, pues yo lo pongo en cualquier parte, ¿cierto? O sea, yo pongo esto, lo ubicaré en cualquier parte. Si yo lo ubico aquí en la frente, posiblemente no me dé mucha información, posiblemente me dé casi cero, porque pues cuando sumo los píxeles de esa parte de la frente con los de esta parte de la frente, pues me van a dar muy parecidos y me va a dar seguramente cero. Posiblemente ya si muevo este por acá, me empieza a dar más información. Bueno, aquí me serviría más este. Aquí me va a dar más información porque aquí sí me va a dar como que estos píxeles menos estos de acá me van a dar un número grande. Porque claro, la piel es más clarita que la ceja. Y lo mismo, por ejemplo, por acá en donde está la nariz. Esta parte de la nariz siempre es más brillante que al lado. Aquí también pues me va a dar información. Esos son los hard-like features. Es plantear un rectángulo con alguna de estas formas que estamos viendo aquí, que son estos de acá. Sacar el promedio de la parte que está en blanco, sacar el promedio de lo que está en negro y hacer la resta, lo que está en blanco menos lo que está en negro. Y eso me va a dar un número. Ese número va a ser el hard-like feature de esa zona de acá. ¿Qué preguntas tienen de esa primera parte? Que no es claro de pronto y no hay problema, busco otra forma para explicarlo.
Y a mí se me costó como, o sea, esas formas son al azar o Ya, y no, también el blanco y negro, o sea, son como máscaras o, funciona muy parecido a una máscara porque solo se hace la operación ahí. Las formas no son aleatorias. Las formas existen, fueron seleccionadas hace mucho. Harley Features fueron definidas en un algoritmo propuesto por, bueno, no me acuerdo si fue Viola Jones, no, no me acuerdo quién fue el que las propuso. Pero son propuestas, pensé que iba a encontrar aquí de una. Ah, ya, ya. Pues de hecho parece que fue este, sino que está ahí bien difícil. Papa Giorgio, quizás. Este tipo de acá creo que fue el que las propuso como una alternativa a esas que se llaman hard wavelet, que fueron propuestas en 1909. Pues eso fue desde hace mucho tiempo que fue propuesto esto. Fue propuesto como algo completamente matemático. Esto se utilizó también alguna vez en imágenes, pero era muy costoso computacionalmente. Así que él propuso como algo inspirado en esto, que fue vamos a crear unas pequeñas máscaras como estas que estamos viendo acá. Probablemente uno puede crear cualquiera, pues uno puede decir, bueno, yo voy a crear una en donde el afuera es blanco y adentro va a ser negro. Y eso es un Harley feature, sí, por la forma en que lo voy a operar. ¿Cómo lo voy a operar? Voy a sumar, a promediar los píxeles que están aquí. Voy a promediar los píxeles que estén en la zona blanca y voy a restar el promedio de la zona blanca, lo voy a restar con el promedio de la zona negra. Y ahí ya eso es un Harley feature, por el hecho de que estoy utilizando ese concepto de saco el promedio de la máscara blanca, saco el promedio de la máscara negra y hago la resta de ese promedio menos este promedio. Entonces, ¿qué son los Harley features? Unas máscaras en las cuales yo voy a sacar promedios y luego los voy a restar. ¿Qué forma tienen? La forma que usted quiera. Usted puede hacerlo así, puede hacerlo así, así, o inclusive aquí como si fuera un ajedrez. Entonces vamos por partes. Primero, los Harley Features son cualquier forma eh, binarizada que va a funcionar como máscaras. ¿Hasta ahí de pronto es claro o hay alguna pregunta adicional? hasta ahí bien. Listo. Y cuando las queremos operar, sea cual sea esa máscara, digamos, podría ser esta de acá. eh, Vamos a ponerle aquí opacidad. Y cuando las vamos a operar, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos en una parte de la imagen. Pues tenemos que ubicarnos en cada parte, pues. O sea, cuando yo voy a sacar este Hard Feature, vamos a tomar esa imagen, vamos a plantear una ventana, sino que no he mencionado pero de la ventana. Supongamos que la ventana estuviera aquí. Y en esa ventana que yo creé, voy a empezar a pasar esta característica aquí. Y luego la pongo al lado. Y luego la pongo al lado. Y luego la pongo al lado. Y luego al lado. Y así. Pero vamos a hablar de un punto específico porque hasta ahora no he hablado de la parte de las ventanas o del desplazamiento. Supongamos que la ubiqué aquí para encontrar los hard-like features de esta parte de acá, específicamente pues del ojo que yo sé que está ahí en el ojo. Y lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los píxeles de la zona blanca y los voy a promediar. ¿Cómo los promedio? Pues sumo todos, 20 más 30 más 180 más 200, lo que sea, dividido cuántos píxeles utilicé. Ah, habían 2000 píxeles, entonces ese promedio que me dio, no sé, 20 y algo de 1000 dividido los 2000 píxeles y ya me da un número, entre 0 y 155. Y luego lo mismo con la zona negra, saco el promedio de todos los píxeles. Paso uno promedio de los píxeles, paso 2 de los otros píxeles, paso 3 resta de este promedio con este promedio. No sé, Coronado se iba haciendo de pronto un poquito más claro. Sí, sí, ahí voy. Listo. Pero tengamos en cuenta que cuando sacamos esto, pues esto nos va a dar un número por cada Harley feature que saquemos. Digamos aquí, yo lo hice y digamos que el promedio de los blancos acá me dio 200. Estos números están gigantescos. 200 me dio el promedio de la zona blanca.
Y el promedio de la zona negra me dio 205, por poner cualquier ejemplo. O sea, son muy, muy parecidos. Así que esta zona, el Harley Feature de esta zona que tengo aquí marcada, me dio 0. Pues, perdón, bueno, me dio -5, me dio 0. Entonces, listo, esta zona ya le saqué el Harley Feature. Entonces, pensemos en que voy a crear una lista, una tabla aquí gigantesca. Entonces, el Harley Feature eh, 1 tuvo un total de 0. Y me desplazo un poquitico a la derecha. Eso fue mucho. Me desplazo a la derecha. Y vuelvo y calculo. Digamos que ahora por acá me dio 190 el promedio en la zona oscura y el promedio en la zona clara me dio 205, que no creo que haya un cambio tan grande, por en 200. Y aquí me dio que el siguiente Harley Feature me dio una resta de 10. ¿Y qué hago? Pues vuelvo y lo desplazo y saco el tercero. Posiblemente todos estos me den unos valores súper bajitos, pues. Ya por allá, cuando llegue pues como a las partes del cabello, puede que me den un valor más interesante porque pues esta parte va a sumar más que la parte del cabello. Y puede que por allá ese feature, que ya no sé cuál número será, será por allá el 9 o algo así, ya me dio digamos un 40. Y voy a sacar esto, voy a deslizar esto por toda la imagen. Lo hago aquí, lo hago aquí, lo hago aquí, lo hago aquí. Luego paso un poquito abajo, lo hago abajo, pues aquí, 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 aquí. Bajo otro poquito. Y al final voy a tener fácilmente 180.000 características. Entonces por acá la característica, pues puntos suspensivos. Por acá la característica 180.000. Para una imagen de, creo que era de 22 píxeles por 22 píxeles, creo que se sacaba 180.000 características. Y por acá la característica 180.000 me dio, no sé, un 30. Hablando específicamente de este Harley Feature que tengo aquí y que empecé a pasar por toda esta ventana naranjada que tengo aquí dibujada. No he explicado qué es la ventana. ¿Qué he explicado hasta ahora? Que existen algo que se llama Harley Features, que es poner unos máscaras blancas y negras. Se ponen dentro de una ventana, que es una parte de la imagen, no toda la imagen, y se empiezan a deslizar para mirar diferentes valores, cuánto me dan esas restas de esos promedios. Y al final fácilmente pude haber completado 180.000 características, cada una de ellas con un número que me dio de esa característica. Hasta acá me he hecho entender. Si hay preguntas, no hay absolutamente ningún problema. Las busco otra alternativa para explicarlas, pero es muy importante obviamente que eso vaya quedando claro. ¿Qué dudas tienen de pronto? Esos valores de las características son las diferencias de los promedios, ¿cierto? Exactamente, tal cual. Entonces aquí que me dio ceros porque dio muy bajito, dio negativo, pero los valores negativos se toman como cero en imágenes. Pues en imágenes UINT y bueno, pues aquí realmente cada uno de ellos me dio una resta y cada uno de ellos me dio un número. Todos son enteros, ¿cierto? Uy, sí, Todos serían enteros exactamente, porque son sí. restas de promedios. Yo lo podría trabajar como float si quiero que el promedio me dé decimales. Uno podría decir, voy a hacer un hard like con float y también funcionaría. Lo que no se manejan son valores negativos. Listo. Ya voy a seguir, tomo agua. Bueno, pero entonces, por ejemplo, la máscara que se utilizaría serían todas, o sea, se haría como un barrido con una, luego otro barrido con otra, o cómo se selecciona cuál de, pues, como de las 5 formas que nos mostró si usted usa. Exactamente, es un algoritmo de entrenamiento. Pero entonces, antes de llegar a la parte de entrenamiento, voy a explicar cómo quedó la máscara para detección de rostros. Y quedó así. Estos son los Harley Features que se utilizan para detección de rostros en esta ventana de acá. Ya voy a explicar también la parte de la ventana. Pero quiero que, pues, digamos algo que a mí me parece muy bonito de esto, pues demasiado interesante, es que esta máscara que estamos viendo aquí para detección de rostros, estas características que estamos viendo acá, estos Harley Features, fueron ubicados no manualmente, no es que llegó un humano y dijo, voy a poner este aquí, voy a poner este aquí, sino que
a través del algoritmo de entrenamiento que vamos a ver ahorita más tarde, el computador automáticamente decidió que esta era la forma para detectar rostros. ¿Y cómo lo hizo? Pues ahorita entro en más detalles, pero es como que él empezó a probar este en muchas partes, luego probó otro Harley Feature en muchas partes, luego probó otro, luego probó otro, luego probó otro, y al final decidió cuáles eran los mejores y en qué parte los tenía que ubicar respecto a esta ventana de acá. Nuevamente ahorita entro en más detalles de eso. Por ahora quiero que veamos esto de aquí. Esto es una ventana, la imagen anaranjada es una ventana. Y dentro de esa ventana tenemos varios Harley Features ubicados aquí. Los puse con transparencia pues porque algunos quedan encima de otros. ¿Y qué va a pasar cuando le paremos esto a encima de una cara? ¿Qué va a notar? Pues va a notar que esta zona negra siempre va a ser más oscura que esta zona blanca. Noten que aquí lo estoy probando con diferentes tonos de piel. Obama que es más oscurito, William Dafoe que es blanco, y también con diferentes géneros. Aquí lo probé con, se me escapa el nombre, Aubrey Plaza y Alison Brie, gracias, de la serie Community, que pareció muy chistosa. Esta de Parks and Recreation o Legion. Bueno, y aquí miremos que igual va a funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos Harley Features? Que cuando él hace esta parte de aquí de las cejas, esta parte siempre es más oscura, pues hablando en términos generales de un humano cualquiera, es más oscura que esta zona de aquí, porque la parte de las cejas va a dar un número muy bajito. Esos píxeles cuando los voy a sumar van a dar valores muy bajitos. Y esos valores cuando los sume va a dar un valor más alto. Va a dar más alto aquí porque esa persona es más blanca, sí es posible, pero pues también es posible que las cejas de esta persona más blanca también sean más claritas y al final este promedio menos este promedio va a dar muy parecido a este promedio menos este promedio. Entonces, pues por ahí vamos viendo un cambio fuerte aquí. Lo mismo en los ojos. La parte de los ojos va a ser más oscura que la parte de abajo de los ojos. Y la parte de la nariz va a ser más brillante. Todavía no lo he separado. Ahora sí. Esta parte de la nariz va a ser más brillante. La parte de la mitad de la nariz va a ser más brillante que la parte de los lados. Entonces, cuando yo saco el promedio de este, me va a dar un número muy grande, mientras que el promedio de este me va a dar un número bajito y el promedio de este me va a dar un número bajito. Lo mismo aquí en el labio va a ser más oscuro que la parte superior del labio. Claro, es que yo tengo bigote y ya no aplica, sí, pues no siempre va a aplicar, claro, yo lo entiendo. Pero aquí en términos generales, la parte del labio va a ser más oscura que la parte de arriba del labio. Y esta parte del mentón va a ser más brillante que esta parte de aquí, porque aquí generalmente, pues con el mentón, pues a medida que sea más pronunciado, pues aquí se hace una sombrita. De hecho, pues por el mismo mentón que no deja que llegue la luz y el labio. Entonces aquí va a haber una sombrita, mientras que aquí va a estar más clarito. Entonces, digamos que esas características van a aplicar en casi que cualquier humano. Si miramos aquí lo mismo, más oscuro, más clarito, más oscura la parte de las cejas, más clarita aquí, la parte de la nariz es mucho más brillante aquí que como está a los lados. Noten que estoy hablando de caras frontales, claro, pues no hasta cierto tolerancia de brillo. La parte del labio va a ser más oscura que la parte de arriba. Y aquí lo mismo, pues aquí se hace una sombrita, aquí pues en esta foto no se ve mucho. Y lo mismo con otras personas, donde tenemos las cejas. Bueno, aquí me quedo mal ubicado, aquí serían pues como más arriba, posiblemente, bueno, igual pues parece que es por el tamaño de la cara. Aquí sería como mirar esta parte que no te trata de incluir como pestañas cejas comparada con esta. Aquí lo mismo, brillo de la nariz, la parte del labio, e inclusive en esta que tiene un poquito de inclinación, pues va a pasar lo mismo, en donde esta zona va a ser más brillante, esta zona va a ser más clarita y esta aquí va a ser más brillante y así. Entonces, bueno, digamos que nuevamente no he explicado la parte del entrenamiento, pero una vez que fue entrenado este algoritmo, determinó que para detectar caras humanas de frente, esta era la distribución, los tipos de Harley que iba a utilizar y la distribución de dónde los iba a poner. Y efectivamente, pues funcionan relativamente muy bien. Cada uno de estos me va a dar un número. Entonces, ¿cómo se detecta el rostro? Sería algo como esto. Vamos a tomar,
esta foto de acá. Voy a explicarla, pues si es con esta misma foto acá, pero voy a explicar algo primero. Primero el concepto de ventana deslizante. Él para esta ventana aquí y pregunta, ¿eso es un rostro? Entonces va a hacer las restas. Este menos este, pues el promedio de este menos este, 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 y así. Y nos va a dar unos números, ¿cierto? Pues me va a dar un número, otro número, se van a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Y esos 6 números los va a comparar con los números que él esperaba. Él decía, yo por acá esperaba, no sé, un 30, por acá esperaba un 30 también, por acá esperaba un 50, aquí esperaba un 10. Y si esos números corresponden, él dice que hay un rostro. Como acá pues no van a corresponder, él dice, bueno, acá no hay un rostro, voy a mover la ventana para la derecha, lo voy a mover más grande, lo voy a mover para la derecha y lo voy a mover para, perdón, solo para la derecha. ¿Hay un rostro? No, 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 no hay. Y luego cuando vuelva hasta acá, hasta la esquina, vuelve y se baja y empieza a buscar. Y así va a seguir hasta que en algún momento, pues va a dar con algún, de hecho ya por aquí daba, hasta que en algún momento va a dar con algún rostro. Eso es concepto de tener una eh, región que se va desplazando dentro de una imagen, se conoce como ventana deslizante. Es un concepto matemático que es utilizado en muchos temas de procesamiento de señales. Es decir, yo puedo tener aquí, digamos, una señal de audio, vamos aquí, como esta, y yo puedo hacerle un análisis, que es lo normal de hecho en audio, de ventanas deslizantes. Entonces, ¿cómo sería unas ventanas deslizantes? Es que yo hago un análisis en esta parte del audio, luego desplazo esta ventana, luego desplazo esta ventana, luego la desplazo, y este es el concepto de sliding window o ventana deslizante, utilizado tanto en audio como en visión artificial. Y aquí pues nuevamente la fuimos desplazando y encontramos en algún punto un rostro, el igual la sigue desplazando por si hay más rostros en la escena. Aquí justo ahorita respecto al concepto de ventana deslizante, ¿qué pregunta tienen? No hay sí, Si, digamos, el rostro Pues, está girado, pues ya no queda tan bien. exactamente, ya no quedaría tan bien porque la ventana deslizante nunca encajó bien. De hecho, si miramos acá, aquí ya de por sí la ventana deslizante empezó a desfasarse un poquito por la rotación de la cara. En la medida que yo tenga el rostro de lado, de hecho voy a poner aquí a correr este algoritmo otra vez, creo que le acabé de dar correr, creo que no, mire si presioné la tecla, pero parece que sí ahí está cargando. Efectivamente tiene una tolerancia hasta cierto punto, igual aquí que tengo, por aquí que estoy recién bañado, tengo el cabello estorbando. Utilicemos los audífonos de diadema, listo. Entonces aquí lo que él hace es que, claro, él detecta el rostro, pues pasando esos Harley features, pero si yo empiezo a inclinar, llega un punto en donde ya se pierde. Lo mismo por acá. Y pues si me tapo algunas partes de la cara, pues él ya no lo reconoce porque miren que en el Harley features él no es capaz de determinar porque aquí en la parte del ojo le dio un puntaje muy raro, que no era. Y aquí inclusive con los cuadros que hay atrás a veces lo reconoce. Si lo acerco seguramente lo reconoce mejor ahí es porque ya está muy de lejos. Y él igual pues puede reconocer múltiples rostros a la vez. Esperen, perdón, abro por acá. de verdad le iba a preguntar, él puede, pues él varía el tamaño de la ventana como para acoplarse a la distancia. Es exactamente. Ese algoritmo es muy teso porque es esto, pero hecho con múltiples tamaños, como con el concepto que vimos de ventana. Y con tapabocas, de hecho, creo que tampoco de ahí. Las últimas fotos que estoy viendo aquí en mi celular tienen, tienen tapabocas la mayoría. Tengo que irme unas fotos más viejitas para mostrar que todo esto. Pam, 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 pam.
Increíble que no tenga fotos. Casi todas las fotos que tengo son o con tapabocas o de mi mascota. A ver, por aquí. Acá tengo una sin tapa. No, también. Eh, por acá, por ejemplo, si yo empiezo a acercar una foto con varias caras, pues de hecho ahí empieza a detectar los diferentes rostros que hay acá. Y si pues le tenemos aquí detecte varias, pues las va a empezar a reconocer todas a la vez. Claro que aquí pues no va a funcionar también porque lo estoy proyectando desde el celular, poniéndolo sobre la cámara, pero bueno, ese es básicamente el concepto. Pues a medida que haya más personas acá, las detecta a la vez y efectivamente él tiene que hacer diferentes escalas. Bueno, retomando por acá, entonces aquí está el concepto. Primero, ventana deslizante. Deslizamos una ventana. Esa ventana tiene unas características y esas características ya saben cuánto tienen que valer. Eso fue un resultado del entrenamiento. Voy a poner aquí unos ejemplos cualquiera, pues unos números cualquiera. Supongamos que esta primera ventana de acá me tuvo que haber dado una resta, voy a poner un ejemplo, de 50. Esta me tendría que haber dado una resta, digamos, de 10. Este me tendría que haber dado una resta. Noten que aquí pues son dos, aquí sería como el promedio de estas dos menos el promedio de estas dos. Aquí me tendría que dar una resta, digamos, de 30 y bueno, pues nuevamente estoy poniendo valores aquí random, obviamente en el mundo no random, sino que fue calibrado. Listo. En cada una de las características noten que hay un umbral diferente, un número diferente para determinarlo. Ya, lo que seguiría es que cuando él empieza a pasar esta ventana, voy a traerme este pastel para acá, pues esta imagen para acá, lo que va a pasar es que él va a venir para la ventana aquí y él hace la resta de este. Y digamos que la resta de este me dio apenas 10. Y él dice, ah, pero para que se considerara un rostro tuvo que haberme dado más 50 o más. Y en este de aquí de la mitad me dio, digamos, un 3, pero yo dije aquí que tendría que haberme dado 10 o más. Cuando todos cumplan, porque ese algoritmo funciona es con todos, cuando todos cumplan, se dice que es un rostro. Como no es un rostro, pues entonces no lo vamos a señalar ni nada y vamos a desplazar la ventana. Es algo como esto. Ya voy a explicar una optimización que tiene, pero ¿qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas pequeñas. Cualquier pregunta, buscamos más ejemplos para explicarlo muy bien. No hay preguntas. Listo, continuemos. Bueno. Vamos a mirar ahora cuál es esa optimización. Esa optimización es una optimización que la llaman una cascada. Y es que él no va a preguntar por todas las características a la vez, porque aquí tendría que hacer un montón de cálculos. Piensen, saco eh, un promedio, otro, por aquí van 2, 4, 6, aquí medio 9, 11, 13 promedios. Tendría que sacar todo el tiempo y hacer asimismo esa misma cantidad de restas, 13 restas. No, la mitad de restas, bueno, 6 restas. 7 contando que aquí son 2 restas. Entonces son muchas operaciones, pero ¿qué dice? Como qué tal si vamos descartando poco a poco. Eso es un filtro en cascada. Entonces él llega y solo pasa el primer Harley feature, que es este de acá. Y lo empieza a pasar. Aquí la resta me dio muy bajito. Entonces voy a verificar la nariz. No, ¿para qué? Para que si este ya me dio que no, ya no sigo intentando. Entonces ya empiezo a pasar este por varias partes hasta que en algún momento de pronto me da algún sospechoso. Aquí imaginen que la imagen es más grande, pues que el fondo fuera más alto para poder hacer esta parte de acá. Entonces aquí, eh, si miramos aquí efectivamente me dio dar un valor parecido, porque aquí esta parte de la cabeza, pues en promedio se va a comportar parecido a la de las cejas. Entonces él dice, vea que hay una potencial cara y se trae el siguiente, que es este de acá. Entonces llegué y lo pone aquí y verifica
y este también cumple con el umbral. Pero aquí pues cuando miremos este promedio posiblemente me cerquita de cero, porque estas partes de la piel pues son muy parecidas y estas partes del cabello son muy parecidas, posiblemente me dé cero, así que ya no manda la siguiente que es esta de acá. Ya por allá cuando por fin llegó una parte muy sospechosa, que sería esta de acá, él dice esto parece ser una cara, verifica, todavía parece ser una cara, manda el siguiente, no estaba agrupado, lo lamento aquí, manda el siguiente, y dice esto efectivamente parece ser una cara, y si todas cumplen, entonces, pues efectivamente deducimos que es una cara. Pero porque es muy óptimo, porque primero la ventana solo probó un único Harley feature. Y si ese Harley feature cumplió, le sigo haciendo el otro. Cumplió, le hago el otro. Pero si no, no lo hago. Este algoritmo que ellos propusieron, este algoritmo lo propusieron hace raticos ya, lo explicaban como una forma de optimizar por el hecho de que lo que no es parte del objeto de interés se descarta rápidamente. Los potenciales objetos de interés, pues claro, consumen más recursos, pero posiblemente es porque sea el objeto de interés. Entonces, ¿qué llevamos hasta acá? Primero, estos son los Harley Features, que son unas características. Nosotros podemos crear nuestro propio Harley Feature, en donde se suma los píxeles en la zona 1 y promedian, y se promedian también los píxeles en la zona 2 y luego se restan. Los Harley Features nos van a servir para detectar objetos, como rostros. Una vez que el algoritmo ya haya sido entrenado, no he explicado cómo se entrena, él nos va a dar una ventana en donde nos dice cómo ubicar cada Harley feature y cuáles van a ser ubicados. Pero aparte nos va a dar un umbral y nos dice a partir de ese umbral, ese Harley feature cumple, ese pues Harley feature está bien, está check, y si no, pues no cumple. Y nos lo va a dar por cada Harley feature que él determinó que era importante. Ellos están dentro de algo que se conoce como una ventana, donde vamos a operar a través de algo que se llaman ventanas deslizantes, que es mover esa ventana por toda la imagen. Adicionalmente, para optimizar, solo va a pasar en la ventana la primera para característica y solo va a evaluar la siguiente cuando la primera se cumpla. Y ese es el concepto de cascada. Entonces, Harley Feature, concepto 1, ventana deslizante, concepto 2, cascada, concepto 3. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahora? Ni preguntas, espero que sea porque está muy claro y no porque todo está muy confuso. Estos conceptos son muy útiles al momento de uno estudiar Machine Learning o estudiar en general procesamiento digital de señales, porque son conceptos que van a ver todo el tiempo. El concepto de ventana deslizante se habla mucho y el concepto de cascada. De hecho, por ejemplo, si uno quisiera hacer una detección de gestos, uno lo hace con ventanas deslizantes. Luego, pues cuando llegue el tema de red neuronal en otra clase, retomar el tema de ventana, pero pues ya van como creciendo estos conceptos. Y Cascade, pues o cascada, es ese tipo de filtros que nos permite hacer descartes rápidos, perdón, porque si no cumple con el primer clasificador, ya no me gasto recursos en el segundo. Bueno, continuemos por acá. Ya la parte en el funcionamiento real, él no solo hace la cascada, sino que lo hace multiescala. Entonces pensemos en que yo puedo tener esta foto de acá. Supongamos que o vamos a hacer con la cámara. Entonces ya está más grande. Entonces cuando él hace este paso de acá, él lo hace con una escala, buscando la cara, y luego crece esto, ventana, y vuelve y lo busca, y luego crece otra ventana y vuelve y lo busca, y así sucesivamente, en diferentes escalas, hasta encontrar la que efectivamente corresponde. Entonces tenemos un sliding window multi-scale, se llama eso, una ventana deslizante, pero que se prueba en diferentes escalas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, listo. Entonces, para la parte del entrenamiento, él lo que hace es que vamos a pasarle una serie de imágenes que van a ser del tamaño ya correcto. Pues no, la primera vez que se entrena no vamos a contar con la parte de multiescala. Cuando se entrena debemos pasarle el tamaño que sí es. Entonces vamos a pensar en,
algo como esto. Voy a tomar esta imagen de acá y voy a hacer unos recortes aquí. Entonces lo voy a pasar, bueno, pues la cara de la señora, pero también le voy a pasar un pedazo de casa, le voy a pasar por acá un pedazo de ventana, le voy a pasar un pedazo de hierba y por acá otra cara, que la del niño con el tipo de peinado que tiene no es muy conveniente. Bueno, eh, este algoritmo lo que va a esperar es algo como esto, unas imágenes, pero este algoritmo se entrena con imágenes que sean tanto buenas como malas. Pero uno se las dice, pues es un algoritmo supervisado. Nosotros como el experto, pues que cumpliríamos en este caso, le pasamos la serie de imágenes y le decimos cuáles son buenas y cuáles son malas. Listo. Entonces, digamos que sacamos, pero no apenas 5 imágenes como acaba de hacer yo, sino que le pasé 1000 imágenes para entrenarlo. Aquí vamos a hacer el ejemplo con entrenamiento de rostros, entendiéndose pues que lo podríamos hacer con cualquier objeto. Solo que es muy popular en rostros, pero lo podemos hacer con cualquier objeto. Entonces, le pasamos imágenes y le decimos, esto sí es un objeto de interés, una cara. Esto sí es una cara, esto no es una cara, esto no es una cara, esto no es una cara. ¿Qué va a hacer el algoritmo? El algoritmo para el entrenamiento utiliza un algoritmo que se llama ADABOST. Es decir, cuando hablamos de detección de rostros con Hard Cascade, se llama esto, es combinar Harley Features con Sliding Window, con Cascade Filters, con ADABOST. Es un montón de algoritmos combinados a la vez. Para la parte de ADABOST se utilizó fue para la parte del entrenamiento. Entonces, cuando le pasamos estas imágenes de entrenamiento, él llega y pasa, empieza a pasar estas diferentes máscaras. Voy a tomar estas mismas de aquí. Así que él para entrenar llega y pasa uno de los Harley Features primero y lo pone en todas partes. En todas partes, tan, 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 tan. Y lo calcula en todas las partes. Y se va a dar cuenta cuando la resta es importante. Pues digamos que los valores que son cercanos a cero, él los considera como que no son información. Entonces él, por ejemplo, va a empezar a descartar un montón de regiones. Él dice, ponerlo por acá no tiene mucho sentido porque me dio aproximadamente cero. Ponerlo por acá, por ejemplo, tuvo más sentido. Entonces él ya va determinando unos potenciales lugares del kernel. Pensemos en que llegó, que la cara quedó llena de estos figuritas de acá así. Pues e igual se van sobreponiendo, pues, o sea, así, luego aquí así, sobrepuestas pues por poquito. Y lo que él va, lo que él hace luego es decir, bueno, voy a llamar esa la característica uno, fea, feature. Ya. Entonces la característica uno es esta de acá, es este kernel de acá. Y ese kernel pues yo lo pasé en muchas partes, entonces me va a dar muchos valores. Y yo ya sé que eso es un rostro. Entonces, de acuerdo a eso, voy a mirar cuáles presentaron mayores cambios siendo un rostro. Entonces supongamos que me dio un número muy grande aquí, pues en esta región de acá. A ver cuál será la mejor forma de explicar eso que tiene tantos pasos. Eh, por un momentico. Que son varios pasos para este entrenamiento y no estoy seguro cómo abordar aquí la explicación de mejor forma. Pero bueno, digamos que básicamente cada uno de esos me dio un número en la parte que era un rostro. El que me dé el número más grande es porque aparentemente me aporta más información para la clasificación.
Estos de acá no me van a aportar números grandes, así que los va a descartar. Y lo que va a dejar son las zonas donde aparentemente hay unos cambios importantes. Aquí este no, aquí este me va a dar negativo, porque esa parte es más clarita que la ceja, entonces este no me va a dar. De hecho aquí de pronto me, no sé, con los dientes, aquí de pronto con ese brillo de la nariz, de pronto con ese brillo de aquí, en estas partes de acá, yo creo que, en estas de acá sí me va a dar, que aquí es más oscuro que aquí, listo. Y al final solo dejo los puntos en donde efectivamente me aportaba información. Y cada uno de estos pues me dio un número. Luego él lo que va a hacer es que va a hacer algo parecido, pero con el que él sabe que no es una imagen. Y también va a empezar a aportar. Y eso lo que me va a ayudar es a determinar cuáles les doy más importancia. Porque si resulta que yo planteo estos mismos por acá, y este me da mucha información, pero en una imagen que no debería, él va a decir entonces a este que me aportó, que también me da un valor alto en algo que no era una cara o un objeto pues, de interés, lo que sea que estemos entrenando, le voy a dar un peso bajito. Entonces no solo los ubica, sino que les va a poner un peso. Entonces digamos, el peso de este de acá va a ser bueno, pues digamos un peso del 80% inicialmente. Inicialmente todos tienen el mismo peso. Pero cuando él lo empieza a comparar con los casos positivos y negativos, él va a decir, ve, pero es que este de acá me dio un resultado malo. Me da que este Harley Feature tiene un número bueno, pero me da un número bueno para algo que no es una cara. Entonces luego vuelvo y le bajo el peso. Y así, y lo hago con todas las imágenes. Él lo que va pasando es que va clasificando la característica uno que fue pasar em, Harley Feature en varias partes de la imagen, descartar unas, dejarlo en otras y determinar cuáles van a tener más importancia que otras. ¿Cuándo tienen más importancia? Cuando efectivamente yo la planteo en varios casos positivos y sigue funcionando, y va a ser mala cuando yo lo planteo en casos negativos y también me da un valor. Noten que aquí, pues primero lo que se hizo fue construir como la distribución respecto a la ventana y se prueba esa misma distribución en diferentes ventanas para poder darle pues como los diferentes pesos. Pero noten que yo tengo que hacer esto por cada característica y él empieza a ensayar todas, o sea, él también va a parar estas características de acá, les va a hacer las mismas pruebas con todas las imágenes y también va a parar estas imágenes, pues esta misma, ahorita en el ojo y no me di cuenta, va a pasar esta misma, pero ahora con hacia el otro lado, que eso sería esta así, y también la va a pasar. Al final lo que él hace es que saca un montón de características por cada imagen, porque a cada imagen le pasa este kernel, luego a esa imagen le pasé, perdón, este Harley Feature, le pasé este Harley Feature, y luego de sacar ese montón de datos, por ahora voy a hacer un recap desde el inicio para tratar de conectarlo bien. Entonces tengo un Harley Feature, lo voy a pasar en cada parte de la imagen y me va a dar un número muy grande de características. Digamos que por cada Harley Feature me dieron 100.000 características que están en el rostro. Entonces tengo una lista súper larga. Luego hago lo mismo con el otro y luego lo mismo con el otro. De esas características empiezo a descartar las que tengan valores muy cercanos a cero porque no aportan información. Y dejo las características que se aportan información. Entonces puede que haya dejado varias características. Luego, con esas características que se aportan información, pues eso lo tengo que probar en varios objetos de interés. Es decir, lo tengo que probar en varios objetos de interés para darme cuenta cuáles aportan información en múltiples objetos de interés. Luego hago lo mismo, pues ya con esos objetos que sí me aportan información, los voy a pasar, pero en casos negativos. Y en esos casos negativos, lo que voy a hacer es que los que me aporten información en casos negativos, les voy a dar menos importancia. Y luego de este proceso lo que tengo es una distribución de dónde queda este kernel bien, por ejemplo, de dónde queda, de este Harley Feature bien, perdón, de dónde queda este bien
en diferentes imágenes que ya verifiqué. Y al final entonces voy a tener es algo como esto. O sea, después de haber probado todas las características en la ventana, bueno, la ventana no importa aquí porque el objeto que yo le paso tiene el mismo tamaño de la ventana. O sea que aquí, pues de hecho, el concepto de ventana desaparece. Entonces, luego de haber probado un montón de características en diferentes posiciones para los rostros, para los objetos que hicieran rostros, determiné cuáles eran los más significativos. Y lo mismo lo probé con los que no eran rostros para darles más importancia o menos importancia. Adicionalmente, luego de probar muchos rostros, después de tenerlo bien ubicado, él lo probó en muchos rostros y determinó cuál era el umbral. Él dijo, bueno, aquí él la resta me dio 20, aquí me dio 30, y bueno, finalmente cuando empiezo a combinar todos esos valores, podría sacar, por ejemplo, un promedio. Tengan en cuenta que los Harley Features no están asociados de ninguna forma con este algoritmo que se llama AdaBoost. Es decir, yo podría extraer las características y probarlas con una red neuronal o con una máquina de soporte vectorial. Sin embargo, pues ha sido utilizado en el algoritmo original, fue propuesto con AdaBoost y ha funcionado bien. Que lo que hace el AdaBoost nuevamente es empezar a la fuerza a probar las diferentes características, cuál me aporta más información, en qué posición, perdón, me aporta más información, cuánto peso le voy a dar y cuánto voy a terminar de umbral para que me dé, efectivamente diga si eso es una, pues como esa región o no. ¿Qué preguntas hay en lo que he explicado hasta este momento? A eso es lo que se le Nosotros, dice red neuronal. Pero red neuronal es competencia de este, pues son algoritmos diferentes y de hecho son competencia porque pues son diferentes. Red neuronal lo explicaré en la próxima clase, pues de hecho en la próxima clase que explico red neuronal entraré en un poquito más detalle de algo, de eso cómo funciona por dentro, porque es que aquí lo estoy explicando muy conceptual, porque para explicarles cómo funciona esto por dentro tengo que explicar otro algoritmo que es competencia neuronal que se llama Random Forest. Por ahora quiero como muy conceptualmente que entiendan que el algoritmo lo que hizo fue, para llegar a esto, fue pasar muchos diferentes hasta mirar cuál servía más. Es como el concepto que quisiera llegar hasta ahora. No sé si ahí va siendo más claro. Sí, sí. Eh, Am, y entonces, pues, una pregunta es, si uno, digamos, dibuja un rostro, eso sería capaz como detectar. Debería, ¿cierto? Pues se supone que sí, si el rostro está bien dibujado. Hagamos una prueba aquí. Machete, busquemos algún rostro que de alguna serie que no sea tan caricaturesco. ¿Cuál se les ocurre de pronto? Mm, Probemos con Shingeki a ver. No esperaba verlo así. Bueno, miremos con este. Vamos a correr el algoritmo. Aquí pues voy a tener el problema de, bueno, pues podría haber cargado la imagen y también funcionaría. De hecho, hagamos eso pues porque aquí cuando ponga la cámara para allá, seguramente tenga problemas. Voy a cambiar aquí el algoritmo. Noten que aquí hay un frame que es con lo que estoy probando. Pero entonces aquí voy a hacer un cambiecito y voy a decir que frame va a ser igual a cb2.imread, que creo que es así. Tengo por acá un imread en alguna parte. Eh, Sí, pero con minúscula. es con minúscula, gracias. Costumbre de trabajar en otros lenguajes. Y le pongo aquí el nombre, voy a venir aquí y aquí voy a guardar la foto de Eren. Y es JPG, listo. Entonces aquí, no, eren.jpg. Creo que ahí está bien. Am, Luego se convierte a escala de grises, pero esa parte pues ya está aquí.
al parecer cometí un error. A ver, aquí lo cambié y él se actualizó en otra parte. Cuando llegó, ah, claro, porque lo tengo que volver a actualizar acá. Mm, qué lento esto. Bueno, no, ahí no lo reconoció. Nos quería probar con varios para ver cuál reconoce. Posiblemente porque la nariz, de hecho, no cumple con la característica aquí. Esta parte de acá no es más brillante que la de los lados. La parte de las cejas seguramente la cumple, la de los ojos también, pero la nariz no creo. Y es el segundo filtro que ocurre. La de la boca quizás sí. Aquí depende de las proporciones. Entonces, bueno, no sé, tocaría buscar algún estilo más realista para poder que lo detecte. Porque en esta en definitiva pues ahí está ese problema de la nariz sobre todo, pues y de hecho va a ocurrir con casi cualquier anime que pensemos, las narices de frentes no las dibujan en muchos animes, entonces creo que no encontraría alguna. Ah, esta parece de hecho más funcional para ese. ¿Cómo le sé también el nombre de Eren? Me pregunta si lo reemplazo, le digo que sí y lo probamos. Bueno, ¿qué preguntas tienen adicionales? Eso también se puede utilizar para reconocimiento facial, pues como guardar los valores de los features de una persona. Se podría, sí, pues entrenar con una persona específica para eso. Sin embargo, si ese es el caso, se utilizan algoritmos diferentes. Más bien, se utiliza este para detectar que es un rostro y se sacan otros features que no son hard-like features, sino otras características diferentes, ya para calibrar para personas específicas, como el sistema pues que se tiene en algunos aeropuertos que busca personas específicas, pero para no tener que buscar en toda la imagen se corre un algoritmo liviano como este, se detecta que algo es un rostro y ahí sí se corre el algoritmo específico. Nuevamente, hasta donde llegamos hoy fue entender varios conceptos, entender que lo que hace es probar muchas características hasta determinar cuáles son las mejores, ya el cómo las elige es utilizando Random Forest combinado con Adabust, pero eso ya viene pues en otra clase diferente porque nuevamente este tema pues es, o al menos a mi parecer, es muy denso. Entonces, esto pues hasta aquí quedamos, que quiero aclarar. Uno puede detectar tantos rostros como quiera. Aquí está el código, si miran es muy sencillo. Perdón, miro algo eh, que tengo una duda. Listo, no me demoraré mucho acá. Eh, si miramos el código, cuando yo voy a utilizar estos algoritmos de Cascade Classifier que utilizan las características HAR, yo tengo que entrenarlo. Es decir, yo tuve que haberle dado un dato o entrenado o darle unos datos ya entrenados, que fue lo que hice aquí. Entonces aquí cuando yo le digo que cargue este archivo, que si lo miramos es un XML, lo que tiene aquí es que ya tiene, por ejemplo aquí el de Frontal Face, ya tiene una base de datos entrenada, donde él dice dónde va a poner las hard like, dónde los va a ubicar, cuáles son los hard like que va a utilizar y cuánto tiene que darle los umbrales. Y todo eso está aquí por dentro y es el resultado del entrenamiento de muchos rostros. Pero noten que yo le puedo cambiar, es decir, yo puedo cambiarle aquí y decirle que ya lo que voy a buscar es otro clasificador. Y por acá tengo uno, por ejemplo, de ojo izquierdo. Este está súper específico. Uno de ojo. Y voy a utilizar este reconocimiento, pero de ojos. Punto .xml. Nuevamente, esto ya lo entrenó alguien. La ventaja de este algoritmo es que fue muy popular y si uno busca, ya muchos están entrenados. Entonces yo le puedo decir, em, bueno, miremoslo primero. Ahí está. Pues ahí me lo está detectando los ojos. No sé si, no tengo mis gafas aquí. Pues con gafas podría no funcionar dependiendo de cómo haya sido el algoritmo entrenado. Pero noten que ya tengo un detector de ojos y no tuve que hacer nada por el hecho de que hay muchas bases de datos de eso. Yo podría buscar Hard Cascade para detección de boca, entonces Mouth, XML. Y ya alguien lo hizo, que es lo interesante. Entonces ya alguien se tomó el trabajo de tomar cientos de fotos de bocas eh, y de fotos que no eran bocas, entrenar el algoritmo
Vamos a descargar esto. Pensé que me iba a dejar descargarlo aquí directamente. Ay, aparte no estoy logueado. Bueno, uno lo descargaría el archivo. Le queda aquí el archivo descargado. Yo ya descargué varios. Y entonces ya simplemente lo que uno cambiaría es aquí cuál voy a utilizar. Se utiliza este código en donde se crea un algoritmo aquí de Cascade Classifier. Aquí lo estoy guardando ese objeto tipo clasificador que fue entrenado. Ah, de hecho ya había creado uno de sonrisa, no he visto. Lo estoy guardando aquí y utilizo el método detectar multiescala para poder que pues detecten múltiples tamaños. Le paso la imagen en escala de grises y esos son otros parámetros que recibe que ya revisaremos en la próxima clase porque aquí ya me quedé sin tiempo y ya tengo una tutoría reservada. Solo muestro el último ejemplo. Ah, bueno, de hecho aquí como yo lo tenía originalmente era que detectaba caras y dentro de la cara buscaba los ojos para que no tuviera que buscar el ojo en toda la cara. Este es el de detección de sonrisas. Aquí al parecer hay muchas sonrisas. Aquí pues me detecta una, pero yo creo que es que estoy corriendo. Voy a dejarlo como estaba. Voy a dejar el de caras y solo el de sonrisas. Lo voy a correr, pero solo dentro de las caras. O sea, estoy creando un ROI con las caras y dentro de las caras estoy buscando las sonrisas. No hay problema, pues este algoritmo lo retomaré en la próxima clase para explicar bien este código. Que no pensé que me fuera a demorar tanto en la primera parte. Y ahí sí, corriendo la última vez, dejé aquí, ahí está. Entonces miren que tengo dos clasificadores, el de rostros y el de sonrisas. Con el de rostros creo un ROI, en donde encontré el rostro. Y solo en ese ROI busco la sonrisa, pues porque no va a haber una sonrisa por fuera de un rostro. Entonces digamos que quisiéramos hacer un algoritmo de los que toma foto cuando uno sonríe. Entonces puedo hacerlo con este y ya cuando sonría, ahí tomaría la foto, básicamente. Ahí estoy normal, sonrío y ahí ya la toma. Que no sé cómo habrá ubicado los hard cascades. Imagino que habrá puesto algunos aquí para la diferencia entre los dientes y los labios. Bueno, pues no sé cómo habrá quedado ese específicamente. Y bueno, estos de acá, estos parámetros están un poco asociados a la tolerancia, así que inclusive podemos moverlos para evitar que detecte tantos falsos positivos cuando estoy hablando. Bueno, ok, no hay como muchos falsos positivos. Sí, está relativamente bien. Y como les digo, hay muchos XML ya entrenados. Por ejemplo, hay unos de placas de carros rusas, por ejemplo. Hay unos de ojo izquierdo solamente y así sucesivamente. Y ustedes mismos pues pueden crear obviamente su propio eh, dato de entrenamiento. Ya esos temas los retomaremos en la próxima clase. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por asistir. Seguimos en la próxima clase. Esto, Gio, No, muchas gracias. gracias. Muchas Dale, gracias. un gusto, hasta luego. Listo. Chao. Hasta luego, Gio, gracias. Luego. Chao, profe, gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Hola, sí, bien, ¿cómo Listo, estás? súper bien. Cuando tenga tutoría me manda la llamada usted, que a veces me queda difícil recordar quién me pidió la tutoría. Ah, vale, vale. Listo, ahora sí, Eh, cuénteme si quiere me comparte pantalla. comparto pantalla. Sí,